con los temas de esta tarde, arbovirosis importante, la recuperación de la salud pública, enfermedades infecciosas y tropicales. Primero tocaremos el tema de dengue y después de fiebre amarilla. Entonces, las arbovirosis se definen como infecciones producidas por virus, ¿no? Y transmitidos por vectores, artrópodos, mosquitos. En relación al dengue, esta enfermedad tiene un curso dinámico, ¿no? Es una enfermedad, puede ser sistémica y tiene un curso dinámico. O sea, podemos tener pacientes sin síntomas o con síntomas atenuados, en la mayoría de casos, ¿no? Los pacientes asintomáticos o subclínicos, y el menor porcentaje, el más pequeño, va a los hospitales y puede tener cuadros graves como el paciente con síndrome febril hemorrágico o incluso ictérico hemorrágico febril. Vamos a hablar ahora sobre el virus, el vector y la transmisión. Este virus, el virus del dengue, pertenece a la familia Flaviviridae. Es transmitido por mosquitos, ¿no? Es la definición de arbovirus. Y tiene un ARN y una sola hebra. Se conocen, son conocidos 4 serotipos, pero se encontró uno más en Asia, lo vamos a ver más adelante, pero los serotipos conocidos son 1, 2, 3 y 4. Cada serotipo tiene modificaciones en su genoma, se conoce como genotipo. Entonces tenemos en el dengue 1, 5 genotipos, el 2, 5 genotipos, el 3, 2 genotipos y el 4, 2 genotipos. Entonces es la modificación de los genomas de cada serotipo. Y el dengue 5 se identifica en 2013 en Asia, la isla Borneo, ¿no? En Malasia. No tenemos este serotipo en nuestro país. Esta es una representación esquemática del virus dengue. La proteína E, o de envoltura, determina los serotipos, ¿no? Como dice 1, 2, 3 y 4, 5. La proteína M es de membrana, ¿no? La proteína C de la cápside, que está representada ahí en verde, un color verde, el RNA de una sola hebra. Estas son las denominadas proteínas estructurales. Y existen proteínas no estructurales con varias denominaciones. Para nosotros lo más importante es la proteína NH1, ¿no? Porque participa en la patogénesis del dengue y además sirve para el diagnóstico, ¿cierto? Prueba rápida, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el serotipo, cuando la persona resulta afectada por un serotipo cualquiera, va a tener inmunidad específica para toda su vida, ¿no? Y todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. Se dice que la infección por el serotipo 3, ¿no? O sea, la primera infección por un serotipo 3 es el que da el caso más grave, ¿no? Y existe también infección por un primer serotipo, podría ser el 1, e infección en otra oportunidad por el 2, y esos casos son los más graves, ¿no? Esos son los más graves. Asimismo, tenemos la variación genética de los serotipos, lo que hemos visto hace instante, los genotipos, ¿no? Esa es la variación genética dentro de cada serotipo. La mayor virulencia o el mayor potencial epidémico va a depender de las variantes genéticas dentro de cada serotipo, o sea, de los genotipos. El reservorio es el ser humano y la transmisión es por picadura de los mosquitos infectados. Tiene un periodo de incubación que puede ser tan corto como 3 días y un máximo de 2 semanas, ¿no? Un promedio 10 días más o menos, ¿no? O sea, de 3 a 14 días, periodo de incubación. Y cualquier persona puede resultar infectada por el dengue. Entonces la susceptibilidad es universal. El vector, que eso es conocido, el Aedes aegypti, es un mosquito antropofílico, o sea, vive próximo al ser humano, es un mosquito doméstico. Y se va a reproducir en recipientes artificiales que puedan contener líquido, en el hábitat humano o en sus alrededores. Pues este mosquito, claro, en la diapositiva se verá que es un mosquito pequeño. ¿Y qué lo distingue? Las patas, ¿no? Que tiene bandas negras, porque acá hay bandas blancas, ¿no? Entonces hemos puesto aquí para recordar la camiseta de Juventus. Aunque TV ya no fuera, ¿no? Juventus, pero el recuerdo.
Ajá, Ronaldo. Entonces este es un mosquito que se está alimentando, porque está pletórico de sangre. Entonces recuerden eso, las bandas negras, bandas blancas, las patas con bandas negras y bandas blancas. Ahí es ahí. Los criaderos, donde desarrolla la larva de este mosquito, cualquier recipiente que pueda contener líquido. Por ejemplo, estamos viendo acá inafones, maceteros, ¿no? ¿Dónde más? Llantas en desuso, también ahí puede contener líquido, ¿sí? Y este mosquito vive en líquido, en agua limpia o puede ser agua con compuesto orgánico, ¿no? Igual en baldes, ¿no? Como les decía, no es agua limpia, ¿no? Con compuesto orgánico, ahí también puede desarrollar la larva de Aedes. ¿Y dónde pone los huevos? La hembra de Aedes aegypti, inmediatamente por encima del nivel del líquido. Ahí coloca los huevos para su desarrollo. Y más o menos el ciclo de estos mosquitos es aproximadamente una semana, aproximadamente, ¿no? Una semana, 10 días, más o menos. Entonces miren, empezamos a sacarnos huevo, larva, pupa y adulto. Todo es más o menos una semana, 10 días, ¿no? De tal manera que en un mes podemos tener 4 ciclos o 4 generaciones de estos mosquitos, ¿no? Sobre la epidemiología, en nuestro país se han identificado los 4 serotipos, ¿no? Y las zonas más afectadas tienen que ser costa norte y región de la selva. Pero hay que recordar que el vector de Aedes aegypti está en casi todos los departamentos, no de excepción, son los departamentos del sur. ¿No? ¿Por qué? Porque no le gustan los climas fríos al vector. ¿No? Entonces, el resto del departamento, fíjense, sí existe el vector. Pero las zonas más afectadas, costa norte y selva, ¿no? Entonces, departamentos que tengan selva, allá hay dengue. Costa norte, ¿no? Está más cerca del Ecuador, hace más calor, ahí también tenemos dengue, ¿no? Y los 4 serotipos existen en nuestro país. Sobre el cuadro clínico. Bueno, dijimos al comienzo que esta es una enfermedad sistémica, dinámica. Podemos tener pacientes sin síntomas o subclínicos, ¿no? Y el menor porcentaje ya con cuadros severos, ¿no? ¿Listo? Después de un periodo de incubación que va de 3 a 14 días, promedio 10 días, la enfermedad empieza súbitamente, ¿no? Va a empezar con fiebre, presentación súbita, y va a seguir 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Esto es para remarcar, como estaba mencionando, ¿no? Es un estudio que hicieron los doctores, los cubanos, en 1927 publicaron, ¿no? Un área endémica de dengue en Cuba. Hicieron un estudio en una población, incluyeron también personas sin síntomas, un año, también personas con síntomas, y encontraron que la mayoría de pacientes, ¿no? La mayoría son asintomáticos, casi 77%. En esa época existía la definición de fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue, ¿no? Eso ya no se usa más. Pero acá es para mostrarles que la mayoría de casos son asintomáticos, ¿no? Y el menor porcentaje, y el porcentaje pequeño, 0.05% de mortalidad, ¿no? En los casos graves, los casos severos, es el menor porcentaje. Lo cual es el curso de la enfermedad producida por el virus dengue. Inicialmente, lo que va a presentar el paciente es fiebre, ¿no? De origen abrupto, súbito. Miren, puede llegar hasta 40 grados centígrados. ¿Listo? Y dura aproximadamente 3 a 4 días. 3 días aproximadamente la fiebre. En la mayoría de enfermedades infecciosas, cuando cae la temperatura, o sea, la efervescencia, la caída de temperatura, nosotros decimos el paciente ya está mejor, ¿no? Está recuperando. Pero en este caso hay que tener cuidado. Más bien cuando cae la fiebre, ¿no? El día siguiente a la caída de la temperatura es el día más peligroso, porque acá pueden presentarse las complicaciones.
lo que está representado aquí. Estos días son los más peligrosos. ¿Cuánto dura? Más o menos 48 horas, ¿ya? Pero es después de la caída de la temperatura, ¿ya? Después del tercer día, el cuarto, quinto día. Ahí hay que tener más cuidado, las complicaciones. Y esta fase se conoce como fase crítica. Está ahí. Entonces, con la efervescencia, los pacientes pueden mejorar o empeorar, por la caída de la fiebre, con la efervescencia. Aquellos que mejoran después de la efervescencia son los pacientes con dengue sin signos de alarma. Y los que empeoran manifiestan signos de alarma, o sea, son dengue con signos de alarma. En la actualidad la clasificación es dengue con signos de alarma, bueno, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue severo, así nada más, esa es la clasificación. Entonces es el curso clínico, ¿no? Fiebre, inicio súbito, abrupto, fiebre alta, 39, 40 grados. Y los pacientes con dengue sin signos de alarma representan un 80%. Con signos de alarma, un 19%. Y grave, aproximadamente un 1%. Muy bien, entonces, cuando cae la fiebre, y si el paciente presenta signos de alarma, estos pacientes pueden evolucionar a dengue grave o dengue severo. Tenemos que estar pendientes de los signos de alarma. Aquí hablando de la fase inicial, o sea, la fase febril, además de fiebre, ¿qué otra cosa puede presentar el paciente? Puede presentar cefalea, ¿no? Puede presentar dolor retrocular, artromialgias, y estas artromialgias son bastante intensas, por eso que se le llama todavía fiebre rompehuesos, fiebre alzahuesos, ¿no? Se le llama así, que son intensas, estas artromialgias. El exantema hasta un 50% de casos. Dolor abdominal, pero si es la fase febril, es un dolor abdominal leve, discreto. Esa es la fase febril. Diarrea, porque el paciente está en viremia, ¿no? La viremia sabemos que afecta también al aparato digestivo, va a causar diarrea, fotofobia, náuseas y anorexia. Esta fase inicial dura aproximadamente 3 días, ¿no? Fíjense que además de la fiebre, que hemos dicho que es de presentación abrupta, brusca, 39-40 grados, puede tener las otras manifestaciones. O sea, ¿qué curso puede seguir este paciente? Que se mejore, ¿no? Que presente manifestaciones hemorrágicas leves, por ejemplo, petequias, epistaxis, intimorragia, vómitos con estrías de sangre, sangramiento en zona de venopunción, hematuria. Bueno, antiguamente usaba la prueba de torniquete, ya no se emplea, y el sangramiento vaginal también, ginecorragia, ¿no? O que evoluciona a dengue severo, es otra posibilidad. Porque los signos de alarma son consecuencia de aumento de la permeabilidad capilar. En el dengue, la patogénesis del dengue, el aspecto más relevante es el aumento de la permeabilidad vascular, que va a formar un tercer espacio. Hay que comparar el dengue con los casos graves, ¿no? Severos, una diarrea interna, ¿no? Así que está llenándose de líquido interiormente, por el aumento de la permeabilidad vascular. Y eso, ¿cómo se traduce clínicamente? Los signos de alarma. Tenemos pacientes con dolor abdominal continuo e intenso, ¿no? Recuerden ustedes que en la fase febril hay dolor abdominal, pero eso es discreto, leve. En la fase crítica, que más o menos dijimos cuarto o quinto día, ¿no? Este dolor es continuo, es intenso. Y se produce porque el espacio paraperirrenal se está llenando de líquido. Se irritan los plexos nerviosos retroperitoneales y eso está ocasionando el dolor. La serosa que cubre el intestino también se está distendiendo por el líquido que se extravasa y eso provoca dolor. Otro signo de alarma son los vómitos persistentes. Bueno, eso se define como 3 vómitos o más en 1 hora, 5 o más vómitos en 6 horas. Eso es vómito persistente.
Otro signo de alarma, derrames en serosas, en el peritoneo, en la pleura, en el pericardio. Eso yo lo puedo detectar clínicamente o a través de examen, por radiografía, con ecografía. Sangrado de mucosas, bien, signo de alarma. Trastorno del sensorio, pacientes somnolientos, irritables, otro signo de alarma. Hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Y cuando pido hemograma, lo que voy a ver es un aumento del hematocrito con un descenso en el recuento hepático, ¿no? El aumento del hematocrito es por hemoconcentración, ¿no? Está perdiendo fluidos por aumento de la permeabilidad vascular, y concomitantemente hay una disminución en el número de plaquetas. En la fase crítica, ¿no?, los pacientes que hacen signo de alarma pueden evolucionar a dengue severo, y esto se va a caracterizar por escape severo de plasma que lleva al choque, más distrés respiratorio. Entonces, en la patogénesis de dengue severo lo más importante es el shock hipovolémico. Hay un shock hipovolémico. El paciente también puede tener sangrado severo, ¿sí? Pero lo más importante es el shock hipovolémico. Puede haber también daño severo de órganos, el hígado, el sistema nervioso, el miocardio. Después vamos a ver las definiciones, ¿no? Para cada uno de ellos hay definiciones. Y como dijimos, esta fase crítica dura 1 a 2 días, ¿no? El periodo de escape de plasma. La fase crítica dura 2 días, cuarto, quinto día de evolución, ¿no? Estamos olvidando mencionar el dengue en total, en promedio dura 7 días, por si acaso. 7 días dura, no más, ¿no? Entonces, un paciente que viene con un cuadro de fiebre de 7 días de zona endémica, una posibilidad va a ser dengue. Si tiene más de 7 días de enfermedad con fiebre, difícilmente eso sea dengue, no hay que pensar ya en otras posibilidades, ¿ya? Entonces, este periodo, o la fase crítica, 1 o 2 días, ¿no? Cuarto o quinto día. Después de esto ya viene la fase de recuperación, donde disminuye, desaparecen los derrames, el paciente ya no tiene sangrado, la biopsia es normal, ¿no? 1 centímetro cúbico por kilo por hora, ¿no? Ya es normal eso. Y estos pacientes presentan un exantema tardío, tipo islotes, aproximadamente el 6º día, ¿no? Ya terminando casi, ¿no? Está saliendo del dengue, como he dicho que 7 días, asociado a prurito. Y la fase de convalescencia puede durar meses. Hay pacientes que ya no tienen una enfermedad activa, no estás en convalescencia, con cefalea, con cansancio fácil, atrofial. Ahí solamente damos tratamiento sintomático. Ya pasó la etapa 1. Como les decía, la clasificación es simple, ¿no? Dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma y dengue severo, ¿no? Esa es nuestra clasificación. Ya hemos definido los signos de alarma, ¿no? Sabemos también que en el dengue severo lo principal es el shock hipovolémico, ¿no? Por acumulación de fluidos en el tercer espacio, trabasación de plasma, ¿no? Puede haber también sangrado severo, y lo que faltaba definir es el daño severo de órganos, ¿no? ¿Cómo definimos eso? Elevación de las transaminasas por encima de 1000, ¿no? Parecido a una hepatitis viral, bastante parecido. Trastorno del sensorio, ¿no? La escala de coma de Glasgow está alterada, ¿no? Y puede afectar el miocardio, porque el virus dengue tiene tropismo por el miocardio. El paciente puede hacer bradicardia, ¿no? Y otros órganos, puede haber afectación renal igualmente. Entonces, en el diagnóstico, evaluación de la fase de severidad de la enfermedad, tenemos que hacernos unas preguntas. Si el paciente es dengue, si el paciente tiene dengue, ¿en qué fase del dengue está? Fase febril, fase crítico de recuperación. Si tiene signos de alarma, cuál es el estado hemodinámico y de hidratación, y si tiene shock. Para decisiones de manejo, ¿no?, se han establecido estos grupos, tenemos que conocerlos, para decidir qué manejo
es el más adecuado, ¿no? Según el paciente. Entonces tenemos dengue sin signos de alarma, eso pertenece al grupo A, ¿no? Pero recuerda, el grupo A es ambulatorio, ¿no? Dengue sin signos de alarma, el grupo A, ¿no? Manejo ambulatorio. Luego tenemos el grupo B, y aquí hay B1 y B2. En el grupo B están los pacientes con dengue sin signos de alarma que tienen afección asociada o riesgo. Afección asociada, hay muchas afecciones asociadas, ¿no? De las más comunes: diabetes, obesidad, cardiopatías, nefropatías, síndrome de Down, ¿no? Los extremos de la vida, pacientes lactantes, pacientes de tercera edad, embarazo, ¿no? Etcétera. Hay varias afecciones asociadas, ¿no? Eso está el grupo B1. Y riesgo se refiere al riesgo social. Por ejemplo, si el paciente vive solo y nosotros le decimos que debe retornar, ¿no? Lo evaluamos, no le encontramos signos de alarma, pero decimos en caso lo presente va a regresar al centro de salud, pero el paciente vive solo y le da un dolor abdominal intenso que le impide movilizarse, ahí se va a quedar en su casa y puede fallecer, ¿no? Un paciente con riesgo social. Si vive lejos, va a ser difícil para que retorne oportunamente al establecimiento de salud, también es otro riesgo social. Los pacientes están incluidos aquí en el grupo B1, aunque no tengan signos de alarma, pero tienen riesgo social. En el grupo B2 están los pacientes con dengue que tienen signos de alarma. Entonces, B1 y B2 deben hospitalizarse. ¿Verdad? Gracias. Deben hospitalizarse en lo que se conoce como UBICLIN, Unidad de Vigilancia Clínica. Eso es UBICLIN, ¿no? La Unidad de Vigilancia Clínica. Y los pacientes con dengue grave, dengue severo, pertenecen al grupo C, ¿no? Corresponde a manejo, o sea, deben ir a pruebas de intención, manejo ya de emergencia, ¿no? Entonces, el grupo A, ambulatorio, el grupo B se hospitaliza y C, cuidados intensivos. El grupo A, que pueden ser enviados a su casa, como sabemos, ¿no? ¿Quiénes pueden ser enviados a su casa? El grupo A, aquellos que toleran volúmenes adecuados de líquido por vía oral. Hay tolerancia oral. Orinan por lo menos una vez cada 6 horas. No tienen signos de alarma, especialmente cuando cae la fiebre, no hay signos de alarma. El hematocrito es estable, ¿no? Porque si se incrementó el hematocrito ya tenemos signos de alarma, ¿no? Por concentración. Y no tiene condiciones coexistentes. Claro, es un paciente que no es diabético, no tiene cardiopatía, no tiene nefropatía, no hay hepatopatía, no es gestante, son condiciones coexistentes. Estos pacientes deben ser evaluados diariamente, o sea, se le dice al paciente que regrese al establecimiento de salud para evaluarlo diariamente, no se hospitaliza una vez, regresa. ¿Cuántos días debe ser evaluado? Hasta que complete los 7 días, no se tiene que demorar 7 días. Entonces, se evalúa diariamente para determinar progresión de la enfermedad y aparición de signos de alarma hasta que se muera el periodo. Entonces, los pacientes se evalúan clínicamente, diario, y con un hemograma hasta 48 horas después de la caída de la fiebre, de acuerdo a las posibilidades del establecimiento. ¿Y qué cosa es lo que hay que monitorear? La evolución de la enfermedad. Hemos dicho que la efervescencia, la fiebre, ¿no? Más que el inicio de la fase crítica, ¿no? Entonces ahí hay que tener más cuidado. Voy a evaluar si hay aumento del hematocrito con caída rápida y concomitante en las plaquetas y los signos de alarma, aparición de signos de alarma. ¿Y qué le vamos a indicar en su casa? Que repose. Que tenga cuidado, que repose en cama. Pero eso hay que indicarle con cuidado a los pacientes. En una oportunidad un colega me contó, o sea, no un caso que yo hice, un colega que trabajaba, no sé si seguirá trabajando en Satipo Selva de Junín, ¿no? Se evaluó el paciente y pertenecía al grupo A de D. Dice que vaya a su casa, que regresa. Pero el paciente regresa al día siguiente mal, ¿no? Con criterios para hospitalizar, los signos de alarma. Y le preguntan, el médico, ¿no? ¿Qué cosa pasaba? Y dice, estaba reposando en mi cama, pero
tuve relaciones con mi pareja, mi esposa, ¿no? Y la actividad lo que hizo fue potenciar al mismo dengue, ¿no? Entonces hay que explicarle bonito, ¿no? El esposo reposa ahí, tranquilo, no va a hacer ninguna actividad, reposa el campo. ¿Qué más? Le vamos a indicar que esta propiedad de líquidos, 5 vasos o más en adultos, es equivalente en niños. Leche, jugo de fruta, solución salina isotónica, sea suero, ¿no? O puede ser agua de arroz, sopa. Agua sin electrolito puede causar trastorno electrolítico. Tiene que ser con solución isotónica, es lo mejor. Para bajar la temperatura, paracetamol, ¿no? No más de 4 gramos al día en adultos y en niños 200 por kilo de peso. No necesitamos aires, ¿no? Porque estos pacientes, entonces de fenómenos hemorrágicos, agravamos el cuadro, ¿no? Compresas para la fiebre. Buscar eliminar criaderos de mosquitos en la casa y en los alrededores. Tampoco indicamos esteroides. No esteroides, no hay. No tiene ningún papel los esteroides en el tratamiento del dengue. La aspirina o ácido acetilsalicílico, diclofenac, naproxeno, no indicamos. No. Si el paciente está tomando algunos medicamentos, hay que ver la pertinencia, ¿no? Si continúa o lo suspendemos, depende del caso. ¿Sí? Doctor, ¿y el uso de paracetamol en el control de la fiebre es prudente? Porque había una guía que lo mencionaba, no sé si sigue siendo así. Sí, se indica todavía paracetamol, más bien es que metamizol sí no. ¿Ya? En algún momento se utilizó también metamizol, pero se vio que el riesgo para sangrado también hay. Paracetamol es lo único que se recomienda. ¿No? Es importante. O sea, para la fiebre lo único que recomendamos es paracetamol, no otra cosa. Y bueno, medios físicos también, ¿no? Compresas de agua, compresas de agua. Antibióticos tampoco, porque esta es una infección viral, ¿no? No tiene sentido administrar antibióticos. Ahora, si el paciente presenta signos de alarma, tiene que inmediatamente volver al establecimiento de salud. Si hay sangrado, diversas presentaciones, ¿no? Como petequias, equimosis, hematomas, puede ser gingivorragia, epístasis, hematemesis, melena, sangrado vaginal, o sea, ginecorragia, tiene que regresar al establecimiento de salud. Es un signo de alarma, lo vamos a hospitalizar. Vómitos frecuentes, ¿ya? ¿No? Ya definimos hace instantes, 3 vómitos en 1 hora, 3 o más, ¿no? En 1 hora, o 5 o más en 6 horas, ¿no? Vómitos frecuentes. Dolor abdominal intenso, continuo, mareos, confusión mental, convulsiones, manos o pies frías, dificultad para respirar. El paciente tiene que volver al establecimiento de salud. El grupo B1, ¿no? Son pacientes, dijimos, sin signos de alarma, ¿no? Pero con condiciones coexistentes o riesgos sociales, ¿no? Acá están las condiciones coexistentes que mencionamos hace instantes, ¿no? Gestación, lactantes, pacientes de tercera edad, obesos, pero obesos es una condición de inmunosupresión, diabético, nefropatía, enfermedades hemolíticas, aquí también incluimos a pacientes con cardiopatías, con hepatopatías, síndrome de Down, etc. Riesgo social, paciente vive solo, vive lejos de servicios médicos o no tiene un medio de transporte confiable. Estos pacientes, como pertenecen al grupo B, no hospitalizados, ¿no? Pero uno hospitalizados. Nos hemos pasado frente al C porque el B2 ya sabemos, son pacientes con dengue y signos de alarma, ¿no? Se hospitalizan, ¿no? Pero ya estamos en el C, que requiere manejo de urgencia, ¿no? De UCI, cuidados intensivos. Y ya sabemos que en el dengue severo lo principal es el shock hipovolémico, ¿no? Shock hipovolémico, hay sangrado severo, también se define un daño hepático. Sobre trastorno sensorial alteración de la conciencia, escala de coma de Glasgow menos de 15. Esta es la escala británica, no usamos, ¿no? La escala de Glasgow 5. Menos de 15 también es un criterio, ¿no? Daño cerebral de órganos. Daño de miocárdico, porque el dengue tiene tropismo por el miocardio. Así te va a presentar bradicardia. Y si se le hace un examen, un ecocardiograma, vamos a ver la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Este rash
es al comienzo de la infección, los primeros días, segundo, tercer día, ¿no? Miren la característica, ¿no? Es un rash difuso en toda la superficie corporal, y si uno pone la mano sobre ese rash, va a dejar ahí su mano, pone pálida esa zona. ¿Sí? Doctor, ¿y este rash cómo se diferencia que aparece al comienzo de Zika? ¿El Zika termina? Todavía después vamos a ver. Sí, también. Ya no es diferencial. Bueno, de todas maneras, al momento que llegamos no se acuerdan. Ya, porque todavía ahí vemos. Entonces, miren, este rash es así, ¿no? Disperso, difuso. Y si uno pone la mano, vamos a dejarle de vuelta esta mano. Un instante, ¿no? Se pone pálida la zona donde hemos depositado la mano. ¿Listo? Pues, vean ese rash ya difuso. Como están viendo ahí, ¿no? Es un rash al inicio, ¿no? Difuso. El paciente pediátrico, el médico puso su mano ahí. Pues es temporal, ¿no? Después otra vez se llena ahí el rash, ¿no? Es al inicio, porque hay un rash al final ya de salida, que lo veremos después. Eso que me indica que hay una viremia, ¿no? Una viremia. Ahí también se nota el rash, ¿no? Pero el paciente está cansado, con maltromialgia, ¿no? Puede tener dolor retrocular, cefalea, postrado. Entonces es una teoría para explicar los casos severos, ¿no? Es una de las más aceptadas del doctor Halstead, ¿no? Los investigadores de Yale. Pues imagínense usted que es un paciente que fue infectado, algo que se infecta por la picadura de Aedes aegypti, ¿no? Entonces este paciente fue infectado por el virus 1, el dengue serotipo 1. Entonces va a formarse anticuerpos contra este serotipo. ¿Sí? Está representado aquí, me parece un tenedor. Pero este es anticuerpo contra el serotipo 1. ¿Okay? Por eso dice no neutralizante. ¿Por qué? Porque ha sido infectado por el 2. Acá. ¿Cierto? Tiene una exposición previa al 1, donde desarrolló anticuerpos, que son estos, y en esta oportunidad se está infectando con el 2. Entonces, estos anticuerpos son no neutralizantes, ¿sí? Van a unirse al 2 y son fagocitados aquí por la estructura que es el macrófago. Lo fagocita, pero no lo logra destruir. Ahí está. ¿No? Es fagocitado. Estos anticuerpos no neutralizantes por un complejo que es fagocitado por el macrófago. Y de esa interacción se va a producir una respuesta inmunitaria, ¿no? Donde participan CD4, CD8, el mismo macrófago, se liberan las famosas interleuquinas, y estas interleuquinas lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad vascular, que es el mecanismo más importante en la patogénesis de dengue severo, ¿no? Como le digo, es una teoría la más aceptada, no para explicar casos de dengue severo. Infección por un primer serotipo, entre el 1, después por otro, y se presentan estos casos graves. Se llama hipótesis de amplificación dependiente o mediada por anticuerpos. Ese es el término. Vuelve lo mismo que me está explicando. En realidad lo que ocurre es una tormenta de citoquinas, así le llaman, una sobreproducción de citoquinas. Y esta citoquina lo que va a provocar es el aumento de la permeabilidad de los vasos, ¿no? Con esta evasión del plasma y formación de un tercer espacio. Por eso es lo que ocurre en el dengue severo es un shock hipovolémico. Ahora, le dije también al comienzo que el NS1, ¿se acuerdan la proteína no estructural, ¿no? El NS1 participa en la patogénesis, no sirve para el diagnóstico. Entonces, esta proteína del virus dengue, NS1, interactúa con el glicocálice del endotelio y también va a hacer que aumente la permeabilidad vascular, ¿no? En el plasma tenemos componentes que participan en la ovulación, ¿no? Entonces, el sangrado se explicaría por ello, porque estamos perdiendo acá componentes, factores de la ovulación.
cuando hay extravasación. En verdad no se ha demostrado una relación con la disminución de las plaquetas. Porque uno diría, si hay disminución de las plaquetas, eso explica sangralmente, no se ha establecido una relación, ¿no? Pero esto sí podría explicar el sangrado. Pierde factores de la coagulación por la extravasación, ¿no? El endotelio se puede afectar por el mismo virus, causar sangrado. Entonces, no hay una relación entre la disminución de las plaquetas y el sangrado que vemos en los pacientes con dengue. Pues hay otros mecanismos no amplificadores, ¿no? O sea, los anticuerpos contra las proteínas estructurales y no estructurales del virus dengue tienen reacción cruzada contra las plaquetas, por eso es que caen las plaquetas, contra las proteínas de la coagulación, y eso implica el sangrado, fibrinógeno, plasminógeno, y también contra las células endoteliales. Hay anticuerpos, reacción cruzada contra esos componentes. Bien, entonces los pacientes pueden hacer síndrome febril hemorrágico, febril ictérico hemorrágico, ¿no? Recuerden que el sangrado no está relacionado con la caída de las plaquetas, no hay que olvidar. Porque muchas veces se ha visto así que indican transfusión de plaquetas para tratar de controlar el sangrado, pero no es lo que está ocurriendo. Lo que hay que tratar es de el equilibrio hemodinámico, ¿no? El paciente está perdiendo volumen. ¿Qué más podemos ver? Equimosis en conjuntivo ocular, ¿no? O sea, sangrado. Y este es el rash ya de salida, o sea, el sexto día, sexto hasta el décimo día, ¿no? Este rash, miren, es diferente, es un rash en islote le llaman, ¿no? Islas blancas en un mar rojo. Acá no se nota mucho, me parece que en la siguiente ahí se nota mejor, miren. Son rash en islotes, ¿no? Islas blancas en un mar rojo. Noten la diferencia, ¿no? El rash, este ya es de salida, o sea, el paciente ya está mejor, está saliendo cuadro agudo, ¿no? Miren el primer distinto, no es difuso, por los primeros días. Entonces, son criterios de alta, paciente sin fiebre por 2 días, 48 horas, con mejoría clínica manifiesta, bienestar general, buen apetito, hemodinámicamente estable, buena diuresis, ¿no? Orina por lo menos una vez cada 6 horas, 1 centímetro cúbico por kilo por hora, no hay distrés respiratorio, normalización o mejoría del examen de laboratorio. Fíjense acá, tendencia al aumento de las plaquetas, no le vamos a dar de alta con plaquetas normales, ¿no? Pero sí vamos a ver que se están elevando, ¿no? Como ideal. Usualmente precedido por aumento de leucocitos y un hematocrito estable, alto. Las unidades de vigilancia clínica o WICLIN, ¿no? Fíjense, acá está en la cama del paciente, tiene su hoja de monitoreo y un mosquitero, y está compuesto por un médico, enfermera, auxiliar de enfermera. En pacientes del grupo B1 y B2, lo que hay que hacer es iniciar inmediatamente la hidratación por vía endovenosa y, bueno, si es que sobre la vía oral también, ¿no? Tratar de recuperar lo más posible la vía oral. Si no hay vómitos, trastornos sensorios, se puede iniciar la hidratación también con vía oral. Lo que vamos a administrar son cristaloides, cloruro de sodio, por 1000 según esquemas. Hay esquemas sugeridos para hidratar. Y nosotros debemos seguir este esquema. Parece una cosa demasiado rígida, pero es importante seguirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos dengue como si fuera una diarrea común y corriente, ¿no? Con deshidratación, vamos a sobrecargar de volumen al paciente. Ese es el problema, ¿ya? Ahí pues, existen estas reglas para no sobrecargar de volumen al paciente. Entonces, la velocidad de difusión es 20 mililitros por kilo por hora, vamos hasta 3 mols, el grupo B1, ¿no? Y luego vamos bajando progresivamente. En 1 o 2 horas, 10 mililitros por kilo. Luego 2 a 4 horas, 5 a 7 mililitros, mismo vamos bajando. 3 a 5 mililitros, 2 a 4 horas, 2 a 3 mililitros de mantenimiento en un día. Pero bajando progresivamente, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que vamos a monitorizar? Las funciones vitales. Recuerden que tiene su hoja de monitoreo de la cama del paciente. Evaluar la presencia de signos de alarma, ¿no? Hipotensión y signos de alarma. Entonces tenemos que ver cómo está la presión del paciente, la presión arterial media, ¿no?
tenerla ahí bien. Y vamos siguiendo esta regla. En el caso del grupo B2, que son pacientes con signos de alarma, claro, las reglas son las mismas, pero si la presión arterial media se normaliza, continuamos con la misma velocidad de infusión. Ahora, si el paciente empeora, la velocidad de infusión la aumentamos a 20 mililitros por kilo por hora, 1 o 2 horas. Esto hay que hacerlo, debe ser 1 o 2 días, ¿no? Porque fase crítica son 48 horas. El personal de salud tiene que estar ahí, ¿no? Observando, evaluando, y es un manejo fino, ¿no? Porque podemos estar subiendo un poquito el goteo, lo bajamos de acuerdo a la presión arterial media, ¿no? Y siguiendo estos parámetros, ¿no? Es un manejo fino. ¿No? Entonces este es el grupo B, incluye B1, B2, ¿no? Acá para el cálculo de la presión arterial media, ¿cierto? Hay una fórmula, presión sistólica más presión diastólica sobre 3 más presión diastólica, ¿no? La fórmula. Entonces existen tablas, ¿no? Utilizamos tablas para ver cuál es la presión arterial media de acuerdo a edad. Y eso es lo que tenemos que estar cuidando, ¿no? Que se mantenga ahí, ¿no? Si está debajo de la presión arterial media, podemos subir el goteo. Si está encima de la presión arterial, bajamos, ¿no? Y ahí controlamos, ¿no? Esos monitoreo estricto, vigilancia que vamos a hacer por 48 horas, que es el tiempo de la fase crítica, le damos un nombre, se llama tratamiento enzimático, ¿ya? Pero no es de enzima, porque enzima es con Z, ¿no? Acá es con C. ¿Por qué? Porque estamos encima del paciente, a la cabecera del paciente. No lo vayan a traducir literal, ¿no? Estamos a la cabecera del paciente, ¿no? A eso se refiere, tratamiento enzimático. Disculpe que no se vea bien, pero es para mostrarles que existen tablas de presión arterial media, ¿no? Eso hay que estar viendo eso, ¿no? Por ejemplo, acá hay para series y valores, ¿no? Acá está la presión arterial media, la media, ¿no? La presión arterial media, ¿de acuerdo a edad? ¿Ok? Fíjense acá, con 18 años, ¿no? La presión arterial media que debe tener el paciente es 81.6, ¿no? Sobre eso, en eso nos basamos, ¿no? Para el monitoreo hemodinámico. Igual en existen mujeres, los varones 87.5, ¿no? Cuando el paciente tiene 18 años. Pues entonces son importantes estas tablas. Bien, nosotros hablamos de un caso probable de dengue sin signo de alarma. Toda persona con fiebre de hasta 7 días de evolución, ¿no? Si es más de 7 días, difícilmente eso va a ser dengue. Que estuvo dentro de los últimos 14 días, porque ese es el periodo de incubación máximo, ¿no? 2 semanas, 14 días, en un área con transmisión de dengue o se encuentra infestada por ESG. Y que además presenta por lo menos 2 de los siguientes criterios. O sea, aparte de fiebre, artralgia, mialgia, cefalea, dolor ocular o reticular, dolor lumbar, rash y no evidencia ningún signo de alarma. Este es un caso probable de dengue sin signo de alarma. Entonces podemos tener pacientes con síndrome exantemático febril, ¿no? ¿Cierto? O solamente fiebre, ¿no? Y 2 de las manifestaciones aquí, ¿no? Pues el diagnóstico diferencial, antiguamente, ¿no? El diagnóstico diferencial más importante de dengue e influenza, porque no conocíamos o no había llegado acá en chikungunya, el Zika. Entonces, el diagnóstico diferencial más importante se decía es el influenza, ¿no? Parece dengue, ¿no? Está influenza, ¿no? Malaria también, porque es una enfermedad con fiebre, otros arbovirus, meningocosemia, que ocasionan lesiones petequiales, sarampión, rubiola, producen rash, ¿no? Lectospira también ocasiona rash, fiebre tifoidea, sepsis, síndrome cisteriforo, brucelosis, enfermedad de cardio. El diagnóstico diferencial amplio. Pero en la actualidad hay el diagnóstico diferencial más importante que preguntar a los compañeros, ¿no? Es con chikungunya, con Zika. ¿Por qué? Porque estos también dan síndrome exantemático febril. Y el exantema, el chikungunya, como están viendo, ¿no? Es más severo que el dengue. Las características son similares, ¿no? Pero es más intenso, más severo, puede ser más rojo.
a esos fenotipos, ¿ya? Y más incluso, fíjense en el Zika. ¿Ya? El Zika más todavía, más intenso. Puede ser macular, puede ser un rayo impulso, ¿no? Confluente, varía, pero más estamos en relación a la intensidad, ¿no? Más intenso en el Zika, ¿no? Luego viene el chikungunya y menos ya el dengue, ¿no? ¿Ah? Pero en los tres casos tenemos un paciente con síndrome febril exantemático. Clínicamente, claro, nos podemos orientar, pero al final el diagnóstico va a ser con un examen, ¿no? Una prueba, ¿no? Un laboratorio, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Para poder diferenciarlo, ¿no? Clínicamente. El chikungunya, edema, ¿no? Y artralgia, miren, artritis, eso es lo más llamativo, ¿no? El chikungunya, aparte de la fiebre, el exantema. Artralgia, artritis, edema. En el Zika, lo más llamativo, aparte, ¿no? Del exantema, la conjuntivitis. Y hay casos de Zika solamente con conjuntivitis, también hay eso, ¿no? Y miren, el edema también es más marcado en el Zika. Claro, clínicamente orientar, ¿ya? Pero en la práctica, si ustedes tienen un paciente con síndrome febril, exantemático, recién viene, no tenemos diagnóstico todavía, vamos a hacer los estudios diferenciales con dengue, chikungunya, con Zika, hay que manejarlo como si tuviera dengue, ¿ya? O sea, nos ponemos en el peor escenario. Eso va a beneficio del paciente. Los resultados no van a salir inmediatamente, los resultados de la serología, se demora 5 días. Entonces hay que ponernos en el peor escenario, que es el dengue, y lo manejamos como tal, ¿no? Si el paciente tiene fiebre y exantema, viene de zona de dengue, no zona endémica. Pues el diagnóstico de laboratorio tenemos que pedir hemograma para ver el hematocrito, ¿no? El incremento del hematocrito, las plaquetas. Si lo requiere el paciente, pediremos BCG, proteínas totales, análisis de gases arteriales, electrolitos, creatinina, glicemia, pruebas hepáticas. No sé si es que estamos en un caso de dengue severo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ustedes ahí ven varias pruebas, ¿no? Depende del tiempo de enfermedad, ¿no? Si es un paciente que está dentro de los 5 primeros días de enfermedad, en estos casos, ¿no? Nos va a servir estas pruebas, aislamiento de virus, ¿no? Pero eso no lo hacen los laboratorios. ¿Qué laboratorio? Laboratorio es investigación. O sea, aislar el virus en cultivo de veros, riñón de mono. Riñón de mono, el virus en cultivo. O el tejido de mosquito, C636, así se llama. ¿Sí? Otro es el cerebro retrolactante, CRL. ¿No? Y eso es con fines de investigación, no es que lo pidamos comúnmente. ¿Ya? Esto es reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, también entre los 5 primeros días, ¿no? La prueba, que no figura ahí, pero la prueba NS1, detección de antígenos NS1 también nos sirve en los 5 primeros días. ¿Sí? La prueba de ELISA NS1, ¿ya? Porque existe una prueba rápida, pero el rendimiento no es tan bueno, la sensibilidad específica no es tan buena de la prueba rápida, es una tira, ¿no? Reactiva. En cambio, la prueba de ELISA para NS1 sí. Ahora, después del 5.º día de enfermedad, sí nos sirve esta prueba. ELISA. ¿Pero ELISA para qué? Para IgM, porque es cuadro agudo. ¿Ah? Idealmente también deberíamos pedir IgG. No siempre lo hace, pero eso debe ser lo ideal, ¿no? IgG, ¿por qué? Porque el IgG se va a incrementar en el tiempo. Entonces vamos a ver un incremento, ¿no? 4 veces, en muestras variadas. Y eso también tiene valor diagnóstico. ¿Ah? IgM, si está positivo, con cuadro clínico compatible también es diagnóstico. IgG, incremento 4 veces, con muestras variadas también diagnóstico. Es lo que les decía, ¿no? Del antígeno NS1, esta es una prueba rápida, ¿no? Podemos tener resultados en 30 minutos, pero esta es la banda positiva, ¿no? El control. Pero el problema es la sensibilidad y la especificidad, no es tan buena como la prueba de sangre, ¿no? ELISA para detectar NS1, eso es mejor. Existe la prueba TAIKI, eso fue creada en el Instituto Nacional de Salud, en quechua, ahí está en quechua, no tiene su traducción, TAIKI, ¿no? TAIKI, algo así como lo conseguí, TAIKI, ¿no?
o algo así. Ya. Entonces, detectamos a través del TARIGI la presencia de IgM. Y eso son un par de horas. Fue ideado en el Instituto Nacional de Salud de las Hormonas. ELISA de captura IgM TARIGI. Y para que vean en qué etapa de la enfermedad pedimos las pruebas, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en los 5 primeros días de enfermedad, ¿no? Podemos solicitar este antígeno dengue NS1, ¿no? Mejor ELISA que la prueba rápida, con cinta reactiva, ¿no? El ELISA acá, dentro de los 5 primeros días. También podemos solicitar aquí las pruebas moleculares, ¿no? PCR, observación de polimerasa en tiempo real. Si es que tuviéramos la facilidad, ¿no?, para cultivar, ¿no?, el cerebro retrolactante, células B, rizoma de Mohn, los 60 y 60 y mosquito, también sería en esta etapa, ¿no?, los 5 primeros días. Después del 5.º día de enfermedad, miren, comienzan a elevarse las inmunoglobulinas, IgM, ¿no? Y IgG todavía el 10.º día. Entonces, después del 5.º día voy a ver elevación de IgM, ¿no? Y en la segunda semana, 10.º día ya es IgG. Por eso es que si solicitamos muestra pareada, lo que vamos a ver, ¿qué cosa? Va a ser el incremento de IgG, no vamos a ver incremento de IgM, porque el IgM ya empieza a caer. Entonces, tenemos IgM positivo y un cuadro clínico compatible diagnóstico, ¿no? Si tenemos incremento de IgG en muestra pareada, también diagnóstico de dengue. Entonces, las barreras contra mosquitos solo son necesarias hasta que baje la fiebre para evitar que estos mosquitos tengan a los pacientes adquieran el virus, mantener al paciente en una habitación con tela metálica o mosquitero. Lo que estuvimos en las UBICLIN, unidades de vigilancia clínica, mosquitero. Y lo que se hace es vigilar el síndrome febril, el paciente con síndrome febril que viene de zona endémica, hay que hacer el descarte, ¿no?, con las pruebas que ya vimos. Y la comunidad también participa en el control vectorial integrado, es allí. El problema es, el problema es el comportamiento de la población que almacena agua, ¿no?, en los recipientes, y si es temporada de verano es bastante riesgo, ¿no? Temporada de calor, ahí se empiezan a desarrollar las larvas de Aedes, ¿no? Entonces, miren, los maceteros del cementerio también, ¿no? No se recomienda utilizar maceteros con agua, puede ser con arena, ¿no?, para que no desarrolle la larva. Yo mismo, ¿no?, la limpieza de estos recipientes, y esto lo conoce como inservibles, ¿no? O sea, aquellos elementos en donde puede desarrollar la larva, desde allí, en las llantas, los baldes, los maceteros, son los inservibles. No deberían ser desechados, porque aquí pueden desarrollarse larvas de Aedes. Y ya para finalizar, también un aspecto importante es la vacuna contra el dengue. Al comienzo uno se hablaba bastante bien de la vacuna, que protege, que la protección es buena. Bueno, pasaron los años y lo que se ha visto es que la protección contra